grabar y se me... Un momentico. Listo. ¿Se observa, Mari? Sí, mi hija, sí se observa. Entonces, todo bien. Muy bien, gracias, Mari. Primera propiedad coligativa. Escuchen bien y si no entienden, me preguntan. A un solvente puro, si le agregamos un soluto no volátil, la presión de vapor disminuye la presión de vapor, ya no va a ejercer la misma fuerza, ¿ya? Miren el diagrama que tengo aquí al lado, este es un manómetro, esto que estoy mostrando aquí es un manómetro, el manómetro es un aparato que mide la presión de vapor, ¿sí? En este caso. Aquí tengo agua pura, o sea, un solvente puro, listo. Miren que ejerce mayor fuerza porque empuja el líquido del manómetro, lo empuja más hacia abajo. ¿Por qué lo empuja más hacia abajo? Porque hay mayor presión y la presión es una fuerza. Miren que este vapor ejerce más fuerza y por eso lo baja más. Mientras que aquí tengo una solución del solvente puro, pero con azúcar, con un soluto no volátil como el azúcar. Fíjense que la presión de vapor es menor, empuja menos. Cuando empieza a hervir esta solución y ese vapor que está saliendo por aquí ejerce una fuerza que se llama presión de vapor, pero la presión de vapor aquí es menor. Fíjense que empuja menos al líquido que está aquí en el manómetro. ¿Quedó claro? Sí, Chicos. señor. Sí, señor. ¿Quién me hace ese resumencito ahí? ¿Qué pasa con la presión de vapor de una solución en comparación con el solvente puro? Vamos a ver quién participa. Los que participan son los que le voy a poner mayor nota. ¿Cómo, señor? Repita. ¿Qué sucede con la presión de vapor de una solución cuando se le agrega un soluto no volátil? La presión de vapor disminuye. Exactamente, exactamente, María Nicole. Entonces, la primera María propiedad... Isabel, señor. ¿Cómo? María Isabel. María Isabel. Entonces, primera propiedad coligativa, disminución de la presión de vapor. La presión de vapor de una solución que contiene un soluto no volátil es más baja que la del solvente puro. ¿Ya? Ok, esa es la primera. Y tiene mucha relación con la segunda. Les voy a demostrar aquí antes de continuar con la segunda. Miren aquí. Esto es gráficamente la línea verde, la curva verde, es la presión de vapor del solvente puro y la línea café es la presión de vapor del solvente con un soluto no volátil. La presión aumenta, disminuye con relación al solvente puro. Listo. Tiene mucha relación con la temperatura. Miren aquí. Acá abajo en la gráfica, a medida que aumenta, se necesita mayor temperatura para que alcance la misma presión. Esto es lo que quiere decir esta gráfica. Y esto lo hizo matemáticamente un químico llamado François Raoult. Aquí está, en 1887. Él matemáticamente demostró esto, que parece lógico, pero él lo demostró matemáticamente. Dice, él hizo esta formulita, se las voy a explicar para que si ustedes algún día se tropiezan con ella, tengan idea de qué es. Y para que además para demostrar que sí es, matemáticamente es así. Entonces dice que aquí está, presión A es la presión de vapor de la solución. La presión aquí con este cerito aquí, presión de vapor del solvente puro, y la fracción molar, o sea, los moles del solvente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, miren este ejemplo. Un mol de glucosa se añade a 10 moles de agua. ¿Qué pasará aquí? La glucosa es azúcar. ¿Qué le debe pasar a la presión de vapor del agua pura? Disminuye. Eso, debe disminuir.
Entonces él lo comprueba de esta manera, mire. Un mol de glucosa se añade a 10 moles de agua a 25 grados centígrados. Si la presión de vapor de agua pura a esta temperatura es 23,8 milímetros de mercurio, acuérdense que milímetros de mercurio es una unidad de presión. ¿Cuál será la presión de vapor de la mezcla? Debe disminuir, ¿verdad? Entonces, tenemos la fórmula. Presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro, que ya lo tenemos, 23,8, por la fracción molar. Para hallar la fracción molar, mírenla acá, la formulita, para hallar la fracción molar del solvente, se hace esta formulita. Se divide los moles del solvente sobre los moles totales. Miren que los moles del solvente son 10 moles de agua. Y los totales serían los 10 de agua más 1 del soluto. Serían 11. Es 10 entre 11, 0,9. ¿Listo? Esos son la fracción molar. Entonces, reemplazamos en la fórmula presión de la solución es igual a la presión del solvente puro por la fracción molar, que es 0,9, y eso da 21,63 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que la presión de vapor disminuyó. Tenía 23,8 milímetros de mercurio y disminuyó a 21,63 milímetros de mercurio porque se le agregó un mol de glucosa al agua. Preguntica, ¿qué pasaría con la presión de vapor si no le agrego un mol de glucosa, sino 2 moles de glucosa? ¿Será la misma o disminuirá más? Disminuirá más. Exacto. Entre más soluto no volátil le agregamos a la solución, todavía disminuye más la presión de vapor. Allí en la guía hay unas preguntitas de eso, en las preguntas de selección múltiple, que es de análisis, pero ya ustedes tienen la base. Fíjense que disminuyó 2,17 milímetros de mercurio. Bien. Y esto, como les dije, tiene mucha relación con el punto de ebullición. Aquí está el resumen. Aquí está el resumen. Si a un líquido se le agrega un soluto no volátil, habrá un descenso de la presión de vapor. Aquí está la formulita de fracción molar por si la quieren repasar. Ahí está. Y llegamos a la segunda propiedad coligativa, que es el aumento del punto de ebullición. Entonces, como les decía, tiene mucha relación con lo anterior. Si yo le agrego un soluto no volátil a un solvente puro, la presión de vapor disminuye. Y si la presión de vapor disminuye, el punto de ebullición aumenta. Por ejemplo, si yo le agrego el mol, aquí en la anterior, si yo le agrego el mol de glucosa, aquí si le agrego el mol de glucosa al agua, ¿qué pasará con el punto de ebullición del agua? Aumentará. Aumentará. Entonces les explico. Si a una solución se le disminuye la presión de vapor, el punto de ebullición aumenta. Si, por ejemplo, al agua, a esta agua que está aquí, solita, yo la pongo a hervir, si al agua la pongo a hervir, estos 10 moles los pongo a hervir solitos, ¿a qué temperatura hierve o ebulle? A 100 grados centígrados. A 100 grados, muy bien. Pero si le agrego un mol de glucosa, ¿qué pasará? ¿Será que ella hervirá a 100? No, señor, a otra temperatura más alta, porque Eso. 101 grados, 102 grados, se necesita mayor temperatura porque la presión de vapor disminuyó. Fíjense que son inversas. Si la presión de vapor disminuye, aumenta el punto de ebullición. Teniendo en cuenta eso, ustedes ahora me responden. ¿Quién tendrá mayor punto de ebullición? ¿Un soluto volátil o un soluto no volátil? Un soluto no volátil. Un soluto no volátil, así es. Entonces los solutos no volátiles tienen mayor punto de ebullición y hacen, miren aquí está el ejemplo, aquí estoy colocando el agua sola, aquí ebulle a 100, pero cuando yo le agrego el espagueti ya no va a hervir a la misma temperatura, ahora demora un poquito más y se necesita mayor temperatura. ¿Listo?
lo que hace el soluto no volátil es detener las moléculas, detener que no se escapen la del solvente puro, ¿sí? Hacen que se demoren un poquito más para escapar, para que ebulla. Bien, ¿estamos bien hasta allí? Sí, señor. Chicos, Señor, yo tengo una pregunta. ok. Yo tengo una pregunta. Dime, Leona. ¿Cómo sabe uno cuando el soluto no es volátil? Por ejemplo, ¿tiene alguna característica? Por ejemplo, ¿son Sí, polares, no polares? sí, sí, muy bien. La mayoría, porque no todo, ustedes saben que toda regla tiene excepción. La mayoría de los sólidos son solutos no volátiles. ¿Ven? No volátil. Una característica sencilla también para tú mirar si una sustancia es volátil o no volátil es la facilidad que te llega a tu olfato. Por ejemplo, tú abres una botella de alcohol y te pega el olor enseguida. Quiere decir que es más volátil, por ejemplo, que el agua, porque el agua, bueno, el agua es inolora, pero que otra sustancia que tú la abras y no te pegue el olor fácilmente. Las sustancias que se escapan rápidamente te llegan rápido al olfato. Por ejemplo, la gasolina te llega muy rápido al olfato, ¿cierto? La pintura, señor. La pintura, el thinner de la pintura más que todo, el thinner. Las colonias. Las colonias porque tienen, las fragancias son volátiles. Muy bien, exactamente. Pero Leona, la mayoría de los solutos no volátiles son los sólidos y las sustancias, también algunas sustancias no polares como los aceites, que son bastante pesados, son difíciles para evaporarse. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos, también hay una formulita para calcular la diferencia, cuánto aumenta el punto de ebullición. Esta es una formulita. Aquí este delta T es el cambio de la temperatura de ebullición, cuánto aumenta, ese es el delta. Es igual a una constante bulloscópica, o sea, de ebullición por molalidad. Entonces, ¿por qué les muestro esta formulita? Quiero explicarles que entre mayor es la concentración del soluto no volátil, entre mayor cantidad de soluto no volátil hay en la solución, más aumenta el punto de ebullición. Al igual que la presión de vapor, entre más cantidad de soluto no volátil hay, menor es la presión de vapor. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Entre yo más azúcar le eche al agua, más va a demorar para que hierva, para que alcance el punto de ebullición. ¿Listo? Chicos, ¿quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, miren, aquí está una gráfica donde mostramos la diferencia del punto de ebullición. Aquí está el agua pura, hierve a 100, mientras que el agua salada, o sea, el agua con sal, se necesita más de 100. Miren aquí, más de 100 grados centígrados. ¿Listo? Muy bien. Y por último, el punto de congelación. Ahora este es al revés que el punto de ebullición. Ahora, si yo le agrego un soluto no volátil a un solvente puro, su punto de congelación disminuye. Es decir, se necesita menor temperatura para que se congele. Aquí dice, cuando la masa de una solución es sometida a bajas temperaturas hasta la congelación, el fenómeno se invierte, puesto que el punto de congelación de la solución es más bajo que el punto de congelación del solvente puro. Entonces me explico. Si yo tengo agua pura y la meto al congelador, ¿a cuánto empieza a congelarse? ¿A qué temperatura empieza a 0 grados. A 0 grados centígrados. Si yo al agua le agrego 2 cucharadas de sal, ¿se congelará a 0 grados centígrados? No, más de 0. Menos. A menos 10. Exacto. Se necesita más frío. Se necesita más frío, o sea que la temperatura baje más. Se necesita menos 2, menos 3, entre más esa leche se va a necesitar menos temperatura. Y es por eso que ustedes ven que, bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver eso o en Cincelejo alcanzan a ver eso, porque de pronto eso se ve más en los pueblos,
donde no hay congeladores, pero en las casetas, por ejemplo, en los bailes, para mantener fría la cerveza y que no se descongele el hielo, ¿qué le echan al hielo? Le echan sal para que no se descongele. También para hacer helado se hacía, pues ya ahora hay más congeladores, pero en algunas partes todavía ustedes sienten que a veces los helados son un poquito saladitos, sobre todo esos que venden en los carritos, porque le agregan sal para que no se descongele. Igual en las calles de las ciudades donde nieva, ¿cierto? Donde hay las 4 estaciones, en esas épocas de invierno, le agregan sal a las calles para que se necesite menor temperatura y no se congele tanto el hielo, no impida tanto, no se congele el agua, perdón, y no impida no dañe no se pierdan las calles. Entonces, fíjense, fíjense entonces que estas 3 propiedades coligativas tienen que ver mucho con el soluto no volátil. El soluto no volátil disminuye la presión de vapor, aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de congelación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Aquí también hay una formulita muy parecida a la del punto de ebullición. Aquí es la diferencia, pero de la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica, o sea, de frío, de congelación, por la molalidad. La molalidad aquí me está representando es la concentración del soluto no volátil. Entre más cantidad de soluto no volátil agrego a la solución, más bajo es el punto de congelación. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o todo está claro? Todo está claro, sí. Así como el agua del arroyo de Colomuto. Sí, sí. Ah, sí, Roger. Entonces no está claro. Pensaba que estaba muerto, ¿qué, señor? ¿Que estaba qué? Muerto. ¿Cómo así? Porque no hablaba. Ah. Sí, a Mimi. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo Tomás? ¿Cómo, Ruiz? Quien ve a Está Tomás ausente, ahí, sí. oíste. Quien ve a Tomás ahí, oíste, es malo. Bueno, chicos, entonces, espero que con esta explicación de la señora Mari de hoy y la mía hagan la guía, porque con eso creo que alcanzan bastante. Ya casi a terminar. Entonces, en el próximo martes terminamos con la presión osmótica y miramos las preguntas a ver cómo les ha ido con las preguntas. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces chicos, vamos a reposarnos que tenemos clase ahorita. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Si Dios Igual, lo sí. permite. Gracias, mis hijos. Ojo con el autocuidado. Hablamos. Chao, chao. Chao. Chao, señor. Ruby, te envié el WhatsApp, ¿oíste? Sí, ya lo miré, niña, ya lo miré. Gracias, viste, Mari.